Bien, seguimos con el programa, afrontamos el segundo bloque, tenemos una comunicación por Zoom con el doctor Oscar Atienza, un hombre que ha llamado a la reflexión, que ha dicho cosas muy importantes, en algunos casos polémicas, que han generado discusiones, que han generado debates, pero eso es lo bueno en esta sociedad, que se puedan expresar las ideas y la forma, sobre todo de gente que viene del palo de la ciencia, que no somos magos, somos, en este caso, gente que escucha a los que han estudiado para afrontar estos problemas que tenemos ahora. Hola, doctora Atienza, ¿cómo le va? Buenas noches y feliz día, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por la comunicación y gracias y feliz día para ustedes también. Bueno, muchas gracias, Doc. Bueno, doctor, ¿cómo ves toda esta situación? La evolución de estos últimos días a partir de los cambios que planificó Córdoba, ¿puede ser útil, puede ser valioso lo que estableció la provincia de Córdoba, el gobierno provincial? Bueno, siempre que hay algún tipo de medida sanitaria, siempre es útil, porque en realidad lo primero que hace es produce un efecto sobre la gente, un efecto que los advierte o les dice que algo está pasando, que no estamos en una normalidad, que hay que tomar algún tipo de cuidado. Así es que esa primera línea me parece que está bien, digo, que tomen algún tipo de medidas para que la gente quede alertada. Sobre la efectividad de las medidas, lo hemos estado viendo, creo que en estos últimos 15 días y sobre todo en los últimos 4 días, 3, 4 días, empezamos a advertir una baja en la cantidad de casos en la provincia de Córdoba y en realidad yo creo que está relacionado con el tema de la presencialidad escolar, porque es la única medida que en realidad se está cumpliendo de modo completo. El resto de las medidas, la verdad es que hay muy poco control y no veo que se estén cumpliendo del todo, ¿no? La gente sigue circulando, el transporte sigue siendo un problema, los comercios todos abiertos y la nocturnidad prácticamente sin control. Pero fíjese que estando al menos controlado el tema de la presencialidad escolar, ya empezó el descenso de la cantidad de casos. Me preocupa que por ahí en las últimas medidas han vuelto a reactivar más o menos un 30% de la escolaridad. Y eso lo que va a producir es nuevamente el aumento de la cantidad de casos. Así es que ahí avanzamos un poquito y terminamos retrocediendo luego nuevamente. Así que esperaremos a un par de semanitas más a ver cómo evolucionan estas nuevas medidas que han tomado. ¿Usted cree que la presencialidad trae un aumento de casos, trae aparejado, o todo lo que trae la presencialidad, es decir, el transporte, la circulación, etcétera? ¿Qué es lo que aumenta los casos? Aunque es muy difícil Claro, saberlo, ¿no? claro, es que no se puede mirar el aula solamente, lo que pasa dentro del aula. Lo que hay que mirar es en forma integral lo que mueve todo lo que es la presencialidad escolar. Tengamos en cuenta que para que un chico esté en el colegio necesitamos un papá y una mamá que lo lleva y lo trae al chico. Necesitamos de la librería que está en la esquina, necesitamos de la fotocopiadora, necesitamos del portero, del personal administrativo, de los maestros. Es decir, normalmente en cualquier población de la Argentina se moviliza un 40% de la población para garantizar la presencialidad. En época de pandemia y en un sistema de burbuja como estamos teniendo ahora, más o menos eso se reduce a un 50%, es decir, sería un 20% de cualquier población. En la Argentina, para garantizar la presencialidad todos los días, se movilizan entre 10 y 12 millones de personas. Si un fin de semana largo que moviliza 2 millones de personas produce un aumento en la cantidad de casos, ¿por qué no lo podría producir la presencialidad que moviliza entre 10 y 12 millones de personas todos los días? Es decir, que es una cuestión lógica el tema de la presencialidad. Pero a ver, hasta históricamente con la epidemia de poliomielitis, por ejemplo, lo primero que se cerraron fueron las escuelas, es decir, que hasta la historia ya nos da la razón. Eh, y miremos lo que ha pasado en la zona de AMBA, ¿no? Interesante lo que pasó. También la única medida de cumplimiento efectivo fue la presencialidad escolar. Bajó casi un 50% la cantidad de casos. Ahora vuelven a reabrir nuevamente y bueno, ha sido un error ese. Van a volver a aumentar la cantidad de casos, no hay duda de eso. Usted dice que en los pueblos de Córdoba también con esto van a aumentar los casos, porque está la intendenta de Juárez Selmen acá en esta mesa. ¿Van a aumentar los casos al permitirse de nuevo las clases presenciales?
Sí, no hay duda que van a aumentar. De hecho, fíjese que una de las características que ha tenido esta segunda ola ha sido que aumentaron la cantidad de casos en el interior del interior, es decir, hasta los pueblitos más chiquitos han estado complicados con rebrotes. Uno mira el mapa del país, se pintó de rojo por completo, desde Formosa hasta Tierra del Fuego. Y Ujú. hay en total unos 62.000 establecimientos educativos en el país, lugares a donde hacemos converger a la gente dos veces, y no solo que dos veces, sino que dejamos allí nuestros hijos 4 o 5 horas. Así es que se ha visto un aumento en la cantidad de casos en todos los pueblos de todo el país, no quedó uno a salvo. Así que sí, dígale al intendente que sí, que sin lugar a duda, que cuide un poquito ahí todo, que no tengo duda que lo va a hacer, pero que tenga algunos cuidados porque van a aumentar la cantidad de casos si se vuelve a establecer la presencialidad escolar. Ujú. ¿Qué juicio tiene usted sobre la vacuna que va a comprar Córdoba o que estaría por comprar? Todavía no llegó, pero serían unos 45 o 60 días. Esa monodosis. ¿Qué le parece? ¿Qué opinión tiene? Es una excelente vacuna, es una vacuna que se hace en conjunto entre Canadá y China. Es una vacuna a una dosis, tiene un 90% de efectividad. Es prácticamente la misma que la segunda dosis del Sputnik, utiliza el mismo adenovirus, el adenovirus 5. Es muy simple de transportar, se transporta entre 2 y 8 grados, es decir, tampoco requiere allí gran logística. Y me parece que es útil que las provincias empiecen a comprar. Ya hay varias provincias que han empezado a manifestar la intención de compra. En realidad para la compra falta todavía un poco, pero por lo menos empiezan a manifestar la intención de compra, como Jujuy, San Juan, Mendoza, Santa Fe, Cava, provincia de Buenos Aires, muchas que ya están en esta línea, aunque lleguen dentro de 90 días, en caso de comprarlas la próxima semana, me parece interesante porque vamos a tener que ir a un sistema de revacunación periódica. Así que está bueno que se empiecen a reservar desde ya vacunas a futuro. Usted habla como como la revacunación como algo prácticamente entre comillas, voy a usar la palabra obligatorio, es decir, necesario. Por ahora no puede ser obligatorio porque en realidad lo que está ocurriendo es que las vacunas están en fase 3. Cuando estén en fase 4 sí van a ser obligatorias, no tengo ninguna duda de eso. Lo que vamos a tener es una situación de necesidad, vamos a tener la necesidad de revacunar todos los años, periódicamente, con el fin de ir cubriendo estas variantes nuevas que empiezan a surgir, como la variante Delta que ya está empezando a circular en la Argentina. Así es que hasta que todo el mundo esté un poco más enfriado en cantidad de casos, creo que vamos a un modelo de revacunación, por lo menos anual, muy similar al que estamos utilizando en este momento con el virus de la gripe, por ejemplo. Va a ser muy parecido hasta que este virus desaparezca. Muy bien. Doctor, yo lo he leído, lo he escuchado también en esta casa, concretamente en el programa de Mario, La Mañana de Mario Pensavalle, colega, amigo mío, eh, donde usted manifestó sus intenciones políticas seriamente y sanamente con que quiere dedicarse a la política o que le gustaría tener un lugar en la política. ¿Su proyecto es ser candidato a diputado en las próximas elecciones? Sí, sí, de hecho ya hemos estado trabajando, estamos trabajando en ese tema. Yo toda mi vida me dediqué a la política, milito en la política de los 16 años. Lo que pasa es que mi irrupción en este tema fue mucho más desde el perfil de sanitarista en el medio, entonces por ahí la gente entiende que yo recién estoy llegando a la política. La verdad que toda mi vida hice política y sobre todo en el área de la salud pública. La salud pública es política pura. Y lo dije el primer día, que para poder entender esta pandemia vamos a tener que entender un poco lo que es la política, que es un poco el eje de la conducción de una pandemia. Así es que sí, sí, sin lugar a duda, y voy a ser candidato a diputado nacional en las próximas elecciones, o ya estábamos a tratar de armar algún tipo de frente local, algo que trabaje sobre este eje, ¿no? Porque creo que la pandemia no terminó y queda un largo trabajo en lo que es pandemia, incluso por allí escuché a la vicepresidenta de la Nación la intención de modificar el sistema sanitario y bueno, yo hay cosas que no las tocaría y otras que sí, por lo que me gustaría estar en esa charla para poder por lo menos hacer mi aporte, que creo que tengo los conocimientos suficientes para poder hacerlo. Así que quiero estar en esa discusión. Ojalá que la ciudadanía de Córdoba me lo permita, ¿no? De lo que dijo, me sale una pregunta del alma
de periodista y después otra, también vinculada a sus posibilidades políticas. ¿En qué partido militó? Yo soy radical, alfonsinista, Ah, mírese. claro, soy un enamorado de Alfonsín. Yo nací en el 83 con la política, digo, tenía 16 años y a partir de allí fue un poco mi surgimiento. Yo soy enamorado de Alfonsín, pero entiendo que hoy ya no se construye Son desde medio partidos bravos juntos políticos. por el cambio, le cuento, ¿eh? No, Con la un poco lejos candidatura. de ahí. Sí, Está, sí. está medio bravo con la candidatura. Tengo la Sí, sí, intendenta sí. de Prunoto acá que, bueno, se está sonriendo, pero bueno, son bravas las candidaturas ahí. Pero la pregunta en serio de esta parte es, ¿usted está en alguna conversación con el Frente de Todos? No, la verdad es que no, que con el Frente de Todos no he tenido ningún tipo de charla. A ver, he participado en reuniones políticas desde la izquierda hasta la derecha con absolutamente todos. Creo que todos de algún modo me vieron en algún momento como candidato. La idea es darle otra opción a Córdoba, darle una opción un poco más amplia que lo que es el Frente de Todos, dentro de lo que es el progresismo. Yo estoy ahí. Ese es mi pensamiento. Si uno lo mira a Alfonsín, lo mira a Ilía, a Irigoyen, lo sumo acá a Ramón Carrillo era radical, Sí, fue claro. primer ministro de salud de la Argentina. Yo quiero eso, vamos a ir a trabajar por el sistema sanitario argentino, esa es mi línea de pensamiento, y la sumo a Evita junto con Ramón Carrillo fueron los grandes constructores del sistema de salud argentino. Esto no es cuestión de radicales o peronistas, es cuestión de armar un frente en el que podamos participar todos los que pensamos parecido. Así que creo que le pasa lo mismo al frente de todos, a Cambiemos, son grandes No, frentes hoy día, no, más ¿sabe por coaliciones. qué le hago la pregunta, doctor? Porque he visto que, por ejemplo, referentes del Frente de Todos en Córdoba, como Caserio, como la propia Olga Riutor, retuiteaban muchos tuits suyos. Y digo, uno está obligado a pensar que tiene que ver con todo esto y en una de esas puede imaginar con alguna lógica que hay una conversación, que hay un diálogo para insertarse a trabajar en esa fuerza. Por eso le No, hice esa pregunta. claro. No, nunca, es más, nunca hablé en mi vida ni con Olga Riutor ni con Caserio, para nada, nunca. Sí tengo contactos con gente del Frente de Todos, hablo mucho porque somos militantes políticos, estamos en los espacios, pero si se fija, hasta Marcelo Cosar de Cambiemos me ha estado retuiteando, mucha gente, porque creo que además comparten un poco lo que está pasando con el sistema sanitario. Mis publicaciones están un poco ahí en una avenida del medio todavía. Porque estoy preocupado por el sistema sanitario y creo que eso hace que todos retuiteen y pongan el acento en algunas situaciones. Vemos un poquito más adelante cuando esto empiece a definirse, si me siguen retuiteando o no. Con total felicidad aceptaremos los retweets. Pero por ahora no hemos hablado nunca con ellos, así es que habrá que esperar un poquito más. Le vuelvo ya para empezar a cerrar, le vuelvo a hacer una pregunta ya vinculado con lo sanitario. ¿Argentina empezó antes de tiempo con las limitaciones a la circulación y el confinamiento? Yo creo que no, yo creo que estuvo adecuado, que estuvo bien, porque hubo un momento en el que la Argentina no tenía respiradores, por ejemplo, y había que fabricarlos, ni siquiera los teníamos en stock, había que fabricarlos. Y fue necesario esa demora, por lo menos 3 meses, en que la pandemia se instalara. Si acá hubiéramos seguido con vida normal, hubiera tenido un estallido mucho más prematuro. Sí, yo creo que estuvo bien, me parece que estuvo bien, incluso yo siempre lo dije, lo hubiera hecho una semana antes para evitar que ingresaran, con el cierre prematuro de la frontera, que ingresara mucho más rápido el virus. Pero después, una vez que se estabilizó, que se generaron los hospitales de campaña, que se produjeron los respiradores, ya entró en una dinámica un poco distinta esta situación. Así que yo creo que estuvo bien, estuvo a tiempo y creo que lo volvería a apoyar si se volviera a repetir lo mismo. Yo apoyaría lo que se hizo en ese momento. ¿Usted cree que Argentina necesita nuevamente un periodo de confinamiento muy estricto? Mire, estamos en la Argentina, yo creo que con medidas muy simples podemos llegar un poco al punto de
final de esta situación, que va a ser por el mes de agosto y septiembre, que es cuando la Argentina va a lograr lo que es la inmunidad de rebaño. Nos falta muy poquito para vacunar a unos 10 millones de personas, que es lo que nos está faltando. Ya tenemos alrededor de 21 millones de dosis en la Argentina, llegan mañana 2 millones de dosis más, y la semana que viene 4 millones de dosis más. Lo que vamos a estar cerca de las 28 millones de dosis. Necesitamos aplicar 32 a 35 millones de dosis para lograr la inmunidad de rebaño. Eso lo vamos a estar logrando en el mes de agosto-septiembre. Quiere decir que tenemos que tomar las medidas suficientes y concretas como para no complicar la historia en estos últimos 2 meses y lograr atravesar estos 2 meses, que van a ser los más duros, los más complejos, porque se viene el frío y la prevalencia de estas nuevas variantes. Así es que yo creo que tomando algunas medidas de control de la presencialidad escolar, por ejemplo, nos va a permitir llegar al mes de agosto, y en agosto ya va a ver usted que va a empezar a bajar la tasa de letalidad producto de la cantidad de vacunas que vamos a tener. Nos van a sobrar vacunas en el mes de agosto a los argentinos. Bien, doctor, qué bueno escucharlo, qué bueno su mensaje optimista, porque eso realmente lo he escuchado algunas otras veces con otro tipo de comentarios. Es decir, usted no tiene ningún problema en decirle su opinión. O sea que está bueno que decir, bueno, en agosto esto vamos a mejorar. Así es. Y está bien, y espero tenerlo acá sentado alguna vez ya como dirigente político. A lo mejor los radicales y los peronistas lo pelean un poco, si arman un frente diferente, pero... Sí, o antes, no hay ningún problema en estar allí. Hoy por cuestiones familiares estoy en San Juan, así que me fue imposible poder acompañarlo. La verdad que hubiera sido un gusto. Está bien. Pero ya la semana que viene estaremos por allí. Usted es de San Juan, ¿verdad? Nació en San Juan. Nací en San Juan y a los 18 años me fui a estudiar a Córdoba. Me enamoré de Córdoba, me quedé allá. Claro, lo que nos pasó a muchos. Doctor, de vuelta, feliz Día del Padre, le dejo un gran saludo, que ande usted muy bien. Gracias a ustedes, que anden bien y gracias por la comunicación. Bueno, terminó con un mensaje optimista el doctor Atienza, ¿no? Diciendo, vamos a tener las vacunas para todos. Va a ser candidato. Ahora no sabemos. Díganme, chicos, ¿cuánto estamos para el corte? Corte ya, nos tenemos que ir al corte. Bueno, gente, perdón. Ya volvemos y después hablamos un poquito de Atienza y un poquito de política. Bueno. Sí. Ya venimos.